Vamos a repasar lo que hemos cubierto hasta ahora. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestra responsabilidad es ser mayordomos o administradores fieles de las propiedades que el Señor nos ha confiado. También aprendimos que debemos trabajar duro, pero con mucha excelencia, aunque tenemos que balancear el trabajo con el descanso. En la lección 2 aprendimos la importancia de buscar consejo de Dios, de nuestro cónyuge y de gente piadosa y con experiencia a la hora de tomar decisiones financieras. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu vejez. También hablamos de cómo gastar el dinero con sabiduría y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. En la lección 3, quiero que recuerde que aprendimos que tenemos que desarrollar un carácter generoso, desinteresado, amante del Señor y de su reino, sabiendo que el dador realmente se beneficia muchísimo más que el que recibe. Hechos 20:35 afirma que debemos recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Las Escrituras también nos alientan a ahorrar para las necesidades futuras, pero cuidado, no vaya a caer en la avaricia. En esta lección, el primer tema que vamos a exponer es lo que Dios dice sobre la honestidad. Permítanme hacerles unas cuantas preguntas. Si cuando usted va a comprar algo y le dan cambio de más, ¿usted devuelve el cambio? ¿Usted devuelve lo que le dieron extra? ¿O usted lo toma como una de estas bendiciones de Dios para su vida? ¿Alguna vez ha tratado de vender algo y se ha sentido tentado a no decir toda la verdad por miedo a perder la venta? Una más. ¿Qué es lo que usted piensa sobre el usar programas de computadoras o música que son piratas? ¿Y qué hay del soborno? ¿Qué cree usted con respecto a sobornar a las autoridades para que los trámites que usted está haciendo lleguen a un buen término? ¿O los equipos que usted compra en el exterior puedan ser entrados a su país a través de la aduana? Tenga cuidado. Estas decisiones resultan aún más difíciles cuando todos los que nos rodean parecen no ser honrados. Más bien, son deshonestos. Y ahí usted tiene que pensar, usted y yo no nos regimos por los parámetros del mundo. Usted y yo somos claros en que la Biblia es nuestra norma de vida y conducta. Y usted tiene que pensar que la Biblia sí es muy clara cuando habla acerca de este tema. Proverbios 12:22 afirma, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y Levítico 19:11 nos ordena, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Quizás usted se pregunta por qué la honestidad es tan importante para Dios. En primer lugar, déjeme decirle, porque no es posible ser deshonestos y amar a Dios. Si somos deshonestos, no nos estamos comportando como Dios quiere. Realmente no estamos dando honra a Dios. Y si no fuera capaz Dios de descubrir nuestra deshonestidad, entonces nosotros podríamos esconderla. Pero Dios descubre nuestra deshonestidad. Y quiero que tenga en cuenta que Dios también es capaz de disciplinarnos. Compórtese de forma honesta, porque realmente estamos hablando de una cuestión de fe. Una decisión puede parecer honesta aparentemente, pero la persona piadosa confía de manera absoluta en el Señor Jesucristo. En esto la Biblia nos dice en Proverbios 14, versículo 2, afirma que los que no son honestos odian a Dios. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. No olvide, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Es por eso que es tan importante este tema de la honestidad en el manejo de nuestras finanzas. Dios no solo quiere que lo amemos a Él, sino también que nos amemos los unos a los otros. ¿Sabe usted que no es posible amar a nuestro prójimo y al mismo tiempo ser deshonestos? Romanos 13, versos 9 y 10 dice que los mandamientos en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Si actuamos de forma deshonesta, le estamos robando a alguien. Nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que el que sale perdiendo es un negocio o el gobierno, pero en realidad estamos robándole al dueño del negocio o a los demás ciudadanos de nuestro país. La víctima, al final de cuentas, siempre es una persona. La tercera razón por que nosotros tenemos que ser honestos
es que la honestidad crea credibilidad al evangelizar. La honestidad ayuda a demostrar la realidad de Jesucristo a los que todavía no lo conocen. Nuestras acciones dicen mucho más que nuestras palabras. Filipenses 2:15 dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Muchas veces cuando viajo en Latinoamérica la gente me dice, ¿qué oscuridad hay en nuestros países latinoamericanos? Andrés, ¿cuánta oscuridad hay en nuestra Latinoamérica? Y yo le digo, el problema no es la oscuridad en Latinoamérica. El problema de nuestros países latinoamericanos no es de que hay mucha oscuridad. El problema en nuestros países latinoamericanos es que no hay suficiente luz. Y usted y yo tenemos que ser luminares en nuestros propios países. Por último, Dios nos exige que seamos totalmente honestos, porque aún la deshonestidad en un grado mínimo es pecado. Aún la mentira más pequeña puede hacer que se nos endurezca el corazón y que la conciencia se nos vaya poniendo insensible al pecado. ¿Cuántos cristianos latinoamericanos se han convertido en creyentes insensibles al pecado? Quizás será por eso que Dios no nos bendice como quisiéramos que lo haga. Lucas 16:10 dice, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La forma en la que tomamos las decisiones económicas todos los días es una expresión externa de una condición espiritual interna. La forma en la que nosotros tomamos decisiones económicas simplemente demuestra mis verdaderos valores y mis verdaderos principios. A veces nos decimos, pero es que si no lo hacemos de esta forma, el asunto no se resuelve. O la gente me dice, bueno, pero es que así es como funcionan las cosas en nuestro país. Sin embargo, frente a este tipo de actitud, la pregunta es, ¿le creemos a Dios o solamente decimos que le creemos? Comprométase a no robar ni en lo más mínimo a su patrón, ni al gobierno, ni a ninguna otra persona. Haga un voto hoy mismo delante del Señor a andar en integridad delante de Él y a tomar una actitud valiente y militante frente a los pecados como el del soborno, la piratería, las medias verdades y la inmoralidad en su propio país. El pueblo de Dios tiene que ser honesto aún en las cosas más pequeñas. Pasemos ahora a una de las preguntas que me imagino que usted se ha estado haciendo ya por algún tiempo. ¿Cómo huimos de la tentación de no ser honrados? Una buena forma de huir es temer al Señor en una forma saludable. En Proverbios 16:6 leemos que con el temor de Jehová uno se aparta del mal. Temer al Señor en forma sana no significa que Dios sea un abusador que espera la ocasión para castigarnos, sino que Él es nuestro Padre amado que por su amor infinito disciplina a sus hijos para beneficio de estos. Es igual que el caso de unos buenos padres que tienen un hijo que roba algo en alguna tienda allí del barrio. ¿Le van a permitir los padres quedarse con lo que ese hijo se ha llevado de esa tienda? Por supuesto que no. Los padres aman tanto a su hijo que le van a exigir que lo devuelva, porque si no lo hace, su carácter va a sufrir. Y no solo le insisten que lo devuelva, sino que probablemente van a querer que se sienta tan avergonzado de ese hecho, que esa situación le produzca una impresión duradera por el resto de su vida. Por ejemplo, si robó algo de una tienda, puede que le pidan al niño que confiese su pecado al dueño y le pida perdón. ¿Qué debe hacer usted entonces si ha sido deshonesto? Esa es una buena pregunta. Cuando nos damos cuenta de que hemos actuado de forma deshonesta, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, restaurar la amistad con Dios. Cada vez que pecamos, se rompe la amistad con el Señor. En 1 Juan 1:9 nos dice cómo restaurarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos estar de acuerdo con Dios en que nuestra deshonestidad es pecado y después debemos aceptar su gracia y su perdón para volver a restaurar nuestra amistad con Él. Si hemos obtenido algo de forma deshonesta, tenemos que devolverlo a su dueño. Hay gente que dice, yo lo tomé prestado. Realmente lo cogió, lo robó. Levítico 6, 4 y 5 dice,
deberá restituir aquello que robó, lo restituirá por entero. Al restituir algo, mostramos nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de corregir algo mal hecho. En cuanto al soborno, permítame agregar, las Escrituras prohíben claramente que aceptemos o demos sobornos. En Deuteronomio 16, 19 al 20, el Señor dice: ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Esto es especialmente difícil si usted vive en un país donde la sociedad funciona de esa manera, tranza y avanza. Es decir, no importa la ética, siempre y cuando logres lo que quieres. Sin embargo, al Señor sí le importa nuestra ética. Él quiere que obedezcamos las leyes de nuestro país y seamos personas íntegras y honestas, independientemente de lo que hagan otros a nuestro alrededor. Él ha dejado muy claro que no debemos aceptar sobornos. La verdad es que creo que no comprendemos realmente el impacto que pueda tener una persona honesta. Escuche lo que dice Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén. Mirad pues y sabed, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, a ver si hay alguno que practique el derecho y que busque la fidelidad, y yo perdonaré. El futuro y la seguridad de toda una ciudad dependían de que hubiera una sola persona totalmente honrada. ¿Va a ser usted esa persona en su comunidad? Su propósito de ser honesto puede influir grandemente en su vida, amigos, en su trabajo, en toda su comunidad. Dios les ha prometido bendiciones maravillosas a los que son honestos. Escuche con cuidado estas bendiciones prometidas. La bendición de una relación íntima con el Señor. Proverbios 3:32 dice que Dios tiene una íntima comunión con los rectos. También tenemos la bendición para la familia. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Y finalmente tenemos la bendición de la abundancia. Proverbios 15:6 afirma: en la casa del justo hay gran provisión. Mi oración es que usted se proponga ser absolutamente íntegro en su vida y modele de esa manera la vida de Cristo en la de sus hijos. Y hablando de hijos, quisiera tomar la oportunidad de hablar sobre cómo entrenar a nuestros hijos y nietos para manejar el dinero en una forma que le agrade a Dios. Le he pedido a la señora Melvi de León que se nos una en esta tarea. Pero antes vamos a analizar 3 métodos que deberíamos usar para entrenar a nuestros hijos: comunicación verbal, ser buenos modelos y experiencia práctica. El primero es la comunicación verbal. En Deuteronomio 6, 6 y 7, el Señor dijo: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debemos instruir verbalmente a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero ellos necesitan algo más que instrucción verbal. También necesitan buenos ejemplos. Los padres tienen que ser buenos ejemplos en cuanto a cómo manejar fielmente el dinero. Los hijos absorben la actitud de sus padres ante el dinero, igual que las esponjas absorben el agua. El apóstol Pablo reconoció lo importante que es dar buen ejemplo cuando en 1 Corintios 11:1 dijo: sed vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Lucas 6:40 es un texto que desafía. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. Otra forma de decir esto es que solo reproducimos lo que somos. Les voy a presentar a la señora Melvi de León. Ella es la madre de 2 niñas y ha hecho un buen trabajo ayudándoles a aprender los principios financieros de Dios. Melvi, ¿puedes explicar alguna de las cosas más efectivas que has usado para entrenar a tus hijas?
Claro, Mario, lo primero que decidimos es no darle a nuestras hijas algo por nada, así que decidimos no darles dinero simplemente porque eran nuestras hijas y hacer arreglos con ellas pagándoles por hacer ciertos trabajos en la casa. Ni bien nuestras hijas estuvieron en edad escolar, comenzamos a darle una pequeña paga para que la manejaran ellas mismas. La cantidad de dicha paga variaba según la edad de las niñas y sus habilidades para ganarla, pero la cantidad no era tan importante como la responsabilidad de manejar el dinero. Los padres deben fijar límites y ofrecer buenos consejos sobre cómo gastar dinero, pero los hijos deben tener libertad de elección. Si les ponemos demasiadas restricciones, solo conseguiremos reducir sus oportunidades de aprender por medio de la experiencia. Al principio nuestros hijos cometen muchos errores. Resista la tentación de ayudar a sus hijos cuando gastan su dinero con poca sabiduría, pues sus errores serán sus mejores maestros. Le recomendamos que desarrolle un sencillo plan de control de gastos, simple pero efectivo. Un plan hecho con 3 cajas. En una caja pone dinero para gastar, en otra dinero para ahorrar y en la tercera dinero para dar. Cuando el niño recibe su paga, la divide entre las 3 cajas. Algo para dar, algo para ahorrar, algo para gastar. Incluso un niño de 6 años puede entender que cuando hay una caja vacía, ya no hay más dinero para gastar. Enseñe a sus hijos a gastar con sabiduría mientras son jóvenes. Les ayudará para el resto de sus vidas. Enséñeles también cómo comprar y adviértales de la poderosa influencia de la publicidad. La mejor época de establecer el hábito de dar es cuando son jóvenes. A los hijos les ayuda a dar una parte de lo que tienen para alguna necesidad que pueden ver. Por ejemplo, los hijos entienden el impacto de una ofrenda que servirá para construir una iglesia nueva o cuando se le compra comida a una familia necesitada. El hábito de ahorrar también debería fijarse tan pronto como a los niños se les da una paga. Si se convierten en ahorradores fieles, gozarán de estabilidad financiera cuando sean adultos. Los padres deben mostrar lo que es el ahorro, ahorrando para algo que beneficie directamente a sus hijos. Otra responsabilidad importante es enseñarle a los hijos el valor del trabajo. Si un niño responde y aprende a trabajar con buena actitud, valdrá mucho en el mercado laboral. La verdad es que resulta difícil encontrar buenos trabajadores. La mejor forma de que los niños lleguen a ser trabajadores fieles es fijar el hábito de hacer tareas diarias en el hogar. El objetivo de entrenar a los hijos en el valor del trabajo es crear carácter, porque también hay otras ventajas. Un niño que aprende a trabajar con una buena actitud es un niño mucho más feliz. Crecerá respetando más el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. Pasar las verdades de Dios a la siguiente generación es como una carrera de relevos. Cualquier entrenador deportivo le dirá que muchas veces las carreras de relevo se pierden o se ganan al pasar el cetro de un corredor a otro. Es muy raro que se caiga el cetro si un jugador lo agarra con fuerza. Los padres y abuelos somos los responsables de pasarles a nuestros hijos el cetro de las verdades bíblicas prácticas. Mi oración es que nuestra generación deje a nuestros hijos y nietos el bendito legado de la fidelidad financiera. Muchísimas gracias. Qué bueno es poder aprender temprano en la vida a ser buenos administradores de lo que Dios coloca en nuestras manos. Y ahora, para terminar, me gustaría que pongamos nuestra mirada en el más allá. En toda la Biblia se nos recuerda que nuestra vida en la tierra es breve. Santiago 4:14 dice, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
En el Salmo 90, Moisés le pidió al Señor que le ayudara a contar los días que aún le faltaban por vivir para tener sabiduría. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. Enséñanos al modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Le animo a contar los días que usted cree que le quedan en la tierra, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros tiene la certeza ni siquiera de que va a vivir un día más. En cambio, la eternidad nunca termina. Como es tan difícil entender esto, imaginemos algo un poco más fácil. Un cable, una soga, que pase por su vida. Sitúese usted mismo en el centro. A la izquierda llega hasta el final del universo. A la derecha llega hasta el otro extremo del universo. Imagínese ahora que el cable, la soga que está a su izquierda representa la eternidad pasada. Y el cable o la soga que está a su derecha, la eternidad futura. Escribe una pequeña marca en el cable delante de usted. Esa marca representa lo breve que será su vida aquí en la tierra. Ahora escuche con atención, porque esto es bien importante. La vida es corta, la eternidad es larga, y lo que hacemos durante nuestra corta existencia influye profundamente en todo el resto de la eternidad. Permítame repetirlo. La vida es corta, la eternidad es larga, y lo que hacemos durante nuestra corta existencia influye profundamente en todo el resto de la eternidad. Como el Señor nos ama tanto, quiere que sepamos algo de lo que va a pasar en el futuro. Por tanto, Dios nos revela que nos juzgará a todos según nuestras obras. Romanos 14, 10 al 12 dice: pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Cuando mueren los que conocen a Cristo, pasan la eternidad en el cielo con el Señor. El cielo es un lugar increíblemente maravilloso. Pero las Escrituras nos enseñan que todos los creyentes en Cristo obtendrán recompensas eternas. Primera de Corintios capítulo 3 y versículos 13 al 15 nos dice que la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quemare, él sufrirá pérdida. Nuestras obras son lo que hemos hecho con nuestro tiempo, talentos y tesoros durante nuestra vida en esta tierra. En cuanto a la salvación, esas obras son como trapos de inmundicia, como trapos sucios delante de la presencia de un Dios santo, santo, santo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en la enseñanza de que para el creyente los sacrificios de hoy y el servicio a Cristo traerán como resultado recompensas que usted disfrutará para siempre. Las decisiones que tomamos diariamente deciden lo que sucede en el futuro. Solo vivimos una vez en esta tierra. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La reencarnación no existe. Lo que hacemos en esta vida es importante eternamente. Cuando vea a Cristo cara a cara y mire hacia atrás en mi vida, me gustará ver que las cosas en las que invertí mi tiempo y mi dinero son cosas grandes para el Señor. No quiero malgastar mi vida en cosas que no van a ser importantes en la eternidad. Quiero que el día que habré de encontrarme cara a cara con mi Maestro,
Él me mire a los ojos y me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, tal como lo dijo en Mateo 25:21.